Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy me acompaña el senador de la República, Jorge Enrique Robledo, quien ha estado en nuestra ciudad participando del Foro del Campo, la reversión de Campos Rubiales y también pues la defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, el impacto que esto tiene en la economía del país. Senador, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Lina, muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación, un saludo a sus televidentes. Bien, senador, entremos en materia. ¿Por qué es tan importante que se ejecute este proyecto, no solamente para Barranca Bermeja, sino para Colombia? A ver, empecemos por decir esto. La refinería de Barranca Bermeja tiene un problema de deterioro grave. Esta es una refinería que se ha debido modernizar hace mucho rato. Está produciéndole pérdidas grandes a Ecopetrol, grandes del orden de 700.000 millones de pesos. Y si no se moderniza, en cualquier momento podría sufrir parálisis graves. Y por supuesto que si la refinería no funciona bien o dejara de funcionar, el impacto para Barranca Bermeja sería gravísimo, porque la economía de Barranca es muy dependiente de eso, y para Colombia, porque aquí se refina la parte fundamental de la gasolina que consumimos los colombianos. Entonces es obvio que se debe modernizar la refinería. Es el interés de Barranca, es el interés nacional, pero el problema es que desde el 2007 se anunció en firme que se iba a hacer esa modernización, y esta es la hora en que eso realmente no se mueve. Están hablando de pronto de tener eso terminado en el 2022, pero también dijeron que arrancaba en el 2015 y eso ya no va a ser así. Entonces la situación es muy grave. Entonces yo me uno a la causa de los barranqueños, de los trabajadores del petróleo, de la USO, de los empresarios que aquí tienen que ver con la economía de Ecopetrol. Me uno en la idea de reclamar que eso se resuelva. Y cuando digo reclamar, hoy hice énfasis en esto, es al presidente de la República que hay que reclamar. Esto no lo define el presidente de Ecopetrol, esto ni siquiera lo define el ministro de Minas, esto lo define el jefe del Estado, porque la plata involucrada es tan grande que es, digamos, una definición del que manda más, y en ese sentido unámonos todos y pidámosle a Juan Manuel Santos que resuelva este problema. Han sido muchos ires y venires en cuanto a este gran proyecto, primero que las comunidades, luego que la licencia ambiental, grandes debates en el Congreso de la República. ¿Por qué no se ha hecho este proyecto? ¿Por qué Ecopetrol todavía no ha dicho, bueno, vamos a arrancar en tal fecha? Yo diría que la primera razón que hay de fondo allá, si eso nadie lo diga, es que los intereses de los importadores pueden ser muy grandes. Es que si Colombia se dedica a importar su gasolina y su ACPM, pues podría no tener teóricamente necesidad de refinarla, y aquí hay intereses muy poderosos que empujan en esa dirección. Todas las transnacionales tienen refinación sobrante en las Antillas, y para ellos el mejor negocio es que nosotros les vendamos petróleo en bruto y ellos nos introducen gasolina y ACPM y en general todo lo que tiene que ver con petroquímica. Y a eso se le suma que los gobiernos todos, y este también, ordeñan en exceso a Ecopetrol, le sacan plata, en buena medida para la politiquería y el clientelismo, Lina, porque si fuera plata para el desarrollo, bueno, pero casi todas se van politiquería y en clientelismo. Entonces se juntan, digamos, esa sobreexplotación de Ecopetrol por parte de todos los gobiernos con el poder de las transnacionales, que ojalá para ellas, ojalá se acabara la refinería de Barranca Bermeja. Y yo creo que entre esas dos fuerzas unidas y la falta de movilización ciudadana aquí en Barranca y en Colombia es lo que al final explica por qué el proyecto está en la práctica paralizado, porque se habla y se habla de él, pero no hacen nada en esa dirección. ¿Podríamos decir que esto también se debe a falta de voluntad de la empresa? Sí, hay falta de voluntad política, decía yo ahora, falta de voluntad política, pero yo insisto, no es tanto de la empresa, Lina, es que el presidente de Ecopetrol es muy importante, claro, pero al final negocios de este calibre, estamos hablando de 6-7 mil millones de dólares, los define el presidente de la República, ni el ministro de Minas, y es evidente que no hay voluntad política de este gobierno para que esto se haga. Eso es clarísimo, no la hay. Ahora, lo que no sabemos muy bien es por qué no. Yo diría ahorita unas posibilidades, pero lo que sí no tiene duda es que no hay voluntad, porque si uno lleva 7 años pensando en arrancar con un proyecto y no arranca, es porque no está pensando en no hacerlo realmente. Usted hablaba de dos posibilidades, podemos mencionarlas también aquí en nuestro programa, debido a esa falta de voluntad. Sí, mencionaba hace un momento que es de una parte el interés de las transnacionales en la importación y de otra parte la ordeñada excesiva de Ecopetrol.
Es que en buena medida el gobierno se está sosteniendo políticamente hablando es con la plata de Ecopetrol, porque eso a través de Familias en Acción, de los viejitos no sé qué, de los jóvenes y demás, hay mil formas de clientelismo, que es la manera como se consiguen los votos. Entonces, por andar consiguiendo votos para mal gobernar a Colombia, le termina haciendo daños graves a empresas como Ecopetrol, que sería la esperanza de buen empleo y de desarrollo para muchos colombianos. Bueno, y a eso también le sumamos que ahora Ecopetrol dice que hasta que no termine el proyecto de Cartagena no arrancamos con el de Eso es lo que dicen, pero yo diría, voy a usar una palabra brusca, yo creo que esa es un poco parte de la teteada que le están metiendo a Barranca Bermeja, ¿no? Que es que una cosa, entonces dijeron que el medio ambiente, después que es que las relaciones laborales, después entonces ahora nos salen con ese cuento, pero al final es ¿por qué? Porque no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, no hay voluntad política para hacerla. Entonces yo diría que una de las cosas en las que se debería emplazar a Juan Manuel Santos es a que diga si se va a hacer y no se va a hacer y le ponga plazos fijos. O sea, en qué fecha se empieza y en qué fecha se termina, en un compromiso sagrado que venga a hacer aquí a Barranca Bermeja, delante de todas las autoridades y de todo el mundo, pero sin más cuentos. Ahora, si no se va a hacer, que también lo digan de frente, claro, porque no tiene sentido que, por ejemplo, pase una cosa grave que ha pasado. Cuando se habló del proyecto, hubo gente que vino a Barranca a invertir, preparando a la ciudad para, digamos, el gran impacto de la modernización de la refinería. Y hoy esa gente está perdiendo hasta la camisa porque el gobierno fue irresponsable, los embarcó en proyectos que por no hacer la modernización pues no se cumplen y hoy la gente está pagando los platos rotos. Hacia allá iba, porque aquí en Barranca Bermeja la gente hasta acondicionó los patios de su casa para construir viviendas, para construir apartamentos, todo en aras de este gran proyecto. ¿Qué decirle a Ecopetrol de garantías para estas personas? Yo insisto en que no es Ecopetrol, Lina. Claro, Ecopetrol tiene que ver y es lo que da la cara, pero es que detrás de Ecopetrol, o sea, yo quiero insistir en esto, el presidente de Ecopetrol es una persona importante, claro, y la junta directiva también, pero el más importante que ellos es el ministro de Minas y más importante que ellos es el presidente de la República. Ahora, si esto fuera un negocio de 10 o 20 millones de dólares, de pronto lo pueden resolver sin que Santos opine, pero un proyecto de 6.000 o 7.000 millones de dólares o más, es una decisión del presidente de la República, nadie la puede tomar por él. Bueno, mete la mano el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los banqueros, o sea, todos los grandes poderes. Entonces, yo insisto, si se le sigue reclamando a Ecopetrol, se está haciendo el reclamo a donde no es, porque si les están mamando gallo, como se dice en Ecopetrol, es porque esa es la orden que les llega desde la Casa de Nariño, o bueno, o lo que los obliga a hacer la Casa de Nariño, porque inclusive el gerente de Ecopetrol puede querer hacer la refinería, puede modernizarla, pero si no le dan los recursos, si no le autorizan el dinero, pues no lo puede hacer, así tenga la buena voluntad. Bien, escuchemos otras reacciones de quienes participaron en este importante foro que se llevó a cabo aquí en Barranca Bermeja y ya regresamos con el senador Jorge Enrique Robledo. Bueno, nosotros de la academia, digamos desde la Universidad Industrial de Santander específicamente, estamos concientizando a todos los ingenieros de petróleos y a todos los que tienen que ver con esta industria de los hidrocarburos, de la gran importancia que es el modernizar la refinería de Barranca Bermeja y la de Cartagena. Igualmente de la gran importancia para nuestro país la reversión del campo Rubiales. No solamente desde la academia, diría yo, sino concientizando al pueblo colombiano a través de las asociaciones de nuestro gremio. Nosotros tenemos la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos y el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, del cual soy miembro principal. La semana entrante estamos reuniéndonos en Bucaramanga, el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, y en esa reunión se va a tratar estos dos temas tan importantes para nuestro país. La modernización de la refinería de Barranca Bermeja es fundamental y esencial, teniendo en cuenta que los cambios y la forma de producción tiene que cambiar y tiene que modernizarse, tiene que ampliar su producción. Y ahora, teniendo en cuenta que se entrega el Campo Rubiales ya es una producción de un crudo pesado, que en caso de que no se haga esa modernización y empecemos a hacer la refinación de lo que se produce en Campos Rubiales, pues esto va a ser una bomba de tiempo, porque la tubería o la maquinaria que en este momento no soporta este material nuevo. Pues es que la modernización de
la refinería de Santander no es solamente un beneficio para Barrancabermeja, es un beneficio para Santander y para Colombia, que el petróleo, que Ecopetrol es una de las empresas que más dividendos le deja al país después de la agricultura. Entonces yo creo que es fundamental y esencial que el gobierno nacional le diga la verdad a la refinería de Barrancabermeja, si ese dinero fue invertido para la refinería de Cartagena o qué pasó con la plata, porque es que realmente ya en este momento ya empieza a hacerse las incógnitas. ¿Qué está pasando? ¿El gobierno nacional le va a dejar esa carga a Ecopetrol o lo va a apoyar como lo dijo desde antes? No, primero de preocupación, de mucha inquietud, porque se ha venido dilatando de una manera que perjudica el desarrollo de la ciudad, que perjudica el ambiente de negocio, que perjudica la generación de empleo en nuestra ciudad. Esperábamos, teníamos la fe que el contrato se iba a firmar tal como se quedó en el debate del Congreso sobre el mes de julio o junio del 2015. Hoy vemos que esto está retrasado ya para mediados del 2016. ¿Y qué va a pasar con la ciudad, con las expectativas? Pero además lo más preocupante es que se requiere con urgencia la modernización de la refinería para que la refinería sea confiable, para que la refinería sea competitiva, para que la refinería pueda tener ese desarrollo que todos esperamos a largo plazo. Entonces, bienvenido el foro, felicitar a los organizadores, también respaldamos que el campo Rubiales también regrese a Ecopetrol. Quedó demostrado que Ecopetrol tiene la capacidad tecnológica y financiera para manejarlo, para sacarlo adelante, y creemos que eso ayudaría también mucho al desarrollo de las finanzas de Ecopetrol. Seguimos en nuestro informativo, el Semanario Obrero, el espacio institucional de la USO. Senador, ¿qué decirle no solamente a la gente de Barrancabermeja, sino a Colombia, para que defendamos en conjunto este importante proyecto? Sí, el tema de lo que va a pasar con Campo Rubiales es importantísimo. Ese es el campo petrolero más grande de Colombia. Hoy lo explota Pacific, la transnacional, pero en el 2016 se acaba ese contrato. Y ese campo debe pasar a la explotación de Ecopetrol. O sea, ese campo que hoy tienen los extranjeros debe pasar a las manos de Ecopetrol. Y estamos hablando de que pasar quiere decir que le quedarían, digamos, ventas brutas a Ecopetrol nuevas del orden de unos 13.000 millones de dólares. A lo largo del tiempo estamos hablando de una decisión económica de una importancia inmensa. Ahora, para Ecopetrol sería un aire enorme, para la refinería de Barrancabermeja. ¿Cuál es el problema? Es que los de Pacific están presionando al gobierno nacional para que les prorroguen ese contrato. O sea, la eterna historia de las reversiones, claro, que siempre los místeres quieren no hacerlas. Y en este caso, Pacific tiene metido en la propia Casa de Nariño una persona muy poderosa, que es el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, que es el abogado de Pacific y es el que llaman ahora el superministro de Santos. Entonces hay un forcejeo en este momento, hay una lucha, y por eso hemos constituido Alianza Rubiales para Ecopetrol, ¿sí? Que es una gran unidad de gente de todos los sectores políticos que estamos exigiéndole al gobierno nacional que anuncie ya que Rubiales va a pasar a Ecopetrol, que no se lo va a dejar a Pacific, pero lo que vemos es al gobierno nacional, digamos, intentando armar teorías y cuentos absurdos para ver cómo le hace este nuevo regalo a estos inversionistas extranjeros en contra de Ecopetrol y del interés nacional. Bien, entonces, por último, ahora sí, el llamado a todos los colombianos para que defendamos no solamente la reversión del campo Pacific, sino también pues el proyecto de la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Yo ahora enfaticé aquí en este importante evento una cosa que es clave: tanto el tema de la modernización de la refinería como lograr que Rubiales pase a Ecopetrol, se deje de ser de los extranjeros y se vuelva de la empresa nacional. Esto va en contravía de lo que el gobierno quiere. Entonces lograrlo tendrá que ser, Lina, el propósito de una lucha. Si nos quedamos cruzados de brazos rezando, suplicando que por favor nos hagan eso, no va a pasar. Entonces aquí se necesita una gran movilización. Cuando digo movilización, pues digo una cosa muy amplia, civilizada, democrática, que en ella intervenga además todo el mundo, ¿no? Los del Polo, pero los otros partidos, el sindicalismo, pero también los gremios de Barrancabermeja, los industriales, los empresarios, toda la ciudadanía en Bucaramanga, en Santander. O sea, es un movimiento nacional en buena medida lo que tenemos que crear para que estas dos ideas, que son correctas, salgan adelante. Si nos movilizamos y luchamos, yo estoy seguro que
modernizaremos la refinería de Barranca Bermeja, que es muy urgente hacerlo, y lograremos que Campos Rubiales, en vez de ser el negocio de los extranjeros, sea el interés de los colombianos. Muy bien, entonces es el llamado del senador Jorge Enrique Robledo a toda Colombia para que defendamos estos importantes proyectos para el desarrollo de nuestro país. Senador, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y que siga pues trabajando en aras de defender estos proyectos. Lina, a usted mil gracias por su siempre generosa hospitalidad y a sus televidentes mis saludos. El ingeniero de petróleos Óscar Vanegas, quien ha dado en el país diferentes debates e importantes sobre la reversión de Campos Rubiales y ahora el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, también estuvo presente en este foro. Escuchemos su percepción al respecto. Es una oficina de bolsillo del presidente de la República, porque no depende ni siquiera del Ministerio de Minas. Desmontó el contrato de asociación que le daba buena participación al país en la renta petrolera y volvió a la vieja concesión donde el país prácticamente no gana nada. Ahí están los resultados después de 10 años que han otorgado 351 bloques, de los cuales, según la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, en respuesta a un cuestionario del senador Robledo, se han descubierto 170 campos, de los cuales 102 ya se declararon comerciales y están produciendo 170.000 barriles diarios, y la participación para el país en la producción es de solo 538 barriles, o sea, ni siquiera el 1%. ¿Eso qué significa? Que a futuro, con este sistema contractual, si se descubre otro Cusiana, pues el crudo va a ser para las petroleras, que además en el mismo contrato está establecido que ellos no tienen ni siquiera la obligación de vendernos el crudo si el país lo necesita para refinar. ¿Qué sacamos con montar una refinería? Por ejemplo, la lucha que estamos dando aquí en Barranca Bermeja para la modernización de la refinería. Si no vamos a contar a futuro ni siquiera con crudo para suministro interno, porque las compañías son libres de disponer de su crudo. Y si no lo venden, hay que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo, o sea que Ecopetrol tiene que pagar el transporte hasta la refinería. Y pagarlo a precio internacional es igual que importarlo. Entonces nosotros como colombianos, ¿qué ganamos con eso? El mismo presidente de Ecopetrol lo ha dicho en el Congreso en reiteradas oportunidades. No se le puede bajar a la gasolina, porque si se le baja la gasolina, Ecopetrol se quiebra, porque Ecopetrol no puede comprar materia prima como lo está haciendo a $100 y vender gasolina barata porque se quiebra. Y ahí sí pasa, como dice el adagio popular, que por querer matar las pulgas resultamos matando el perro. Esto es una cuestión de nacionalismo y de pelea por el patrimonio y los activos de la nación, porque lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, y desde que empezó el neoliberalismo en Latinoamérica y en el mundo, desde que se acordó en el consenso de Washington hacer la cruzada de venir por las materias primas de los países tercermundistas, lo que está ocurriendo es un saqueo descarado de los recursos naturales de este país, no solo en petróleo, en minería. Esto es un descaro. Uno compara, por ejemplo, con los países suramericanos, hermanos nuestros, el state tax, la participación del Estado en la renta petrolera. Nosotros somos los cándidos de Latinoamérica, somos los que estamos regalando nuestras materias primas. Ecuador tiene una participación en la renta petrolera del 86%, Brasil del 84%, Perú del 69%, Venezuela y Bolivia el petróleo está nacionalizado. Argentina, la participación del Estado es del 70%, el crudo se le debe vender al Estado a la mitad del WTI, tiene precio preferencial, no se puede exportar. En Ecuador le deben vender el crudo o entregarle el crudo al país y el país se lo paga a $32. Refinan lo que pueden refinar, el resto lo exportan a 100, a 96, a lo que sea, y esa diferencia de 32 hacia arriba es para Ecuador. Por eso Ecuador, Correa ha generado el desarrollo que ustedes conocen hoy de Ecuador, con autopistas de 3 carriles, un desarrollo económico que todo lo está siendo soportado con la renta petrolera. Lógicamente que eso es lo que nosotros debemos hacer,
Pero ¿por qué en Colombia eso no se ha dado? Porque es el único país de Sudamérica que no ha dado el giro a la izquierda. Tenemos que tener un gobierno de izquierda para que realmente se dé importancia a un recurso tan importante, valga la redundancia, y estratégico como lo son los hidrocarburos y los mismos minerales, que son las materias primas a partir de los cuales los países se desarrollaron, los que hoy llamamos industrializados. Son recursos naturales no renovables que, así como a ellos se les agotaron, a nosotros también se nos van a agotar. Y pónganse ustedes a pensar qué dirán nuestros nietos en el futuro cuando a nosotros se nos agoten los recursos naturales y no nos hayamos dado la oportunidad de desarrollarnos como se desarrollaron las primeras potencias. Van a desenterrar nuestros huesos y los quemarán, porque van a decir que tuvieron unos abuelos troilos que no se preocuparon por defender unos recursos importantes, porque es el único patrimonio que le podemos dejar a nuestros descendientes. No podemos seguir siendo complacientes con los gobernantes de turno. A mí me parece paradójico que el Partido Liberal, que está cogobernando con el partido de la U y que tuvo la oportunidad con el anterior ministro Amílcar Acosta de no darle un giro en la política petrolera, viendo que los giros a favor del país los dio Gerard Restrepo en el 69, López Michelsen en el 74, y lógicamente los gobiernos conservadores son los que han ido a favor de las multinacionales, como lo hizo Pastrana cuando bajó las regalías, que es lo que hoy pagan es el 8%, y fuera eso con descuento del 25% para crudo de menos de 15 grados API, descuento del 20% cuando es gas, descuento del 40% cuando es gas costa afuera o shale gas o hidrocarburos no convencionales, y fuera eso después vino Uribe, la belleza del Uribe, y le entregó todo a las multinacionales en concesión, entregando eso con una irresponsabilidad tan grande, porque yo digo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos es lo más irresponsable que hay en este país, porque ¿cómo se le ocurre concesionar, por ejemplo, la Orinoquía a más de 100 empresas al tiempo? Pues cada una de ellas entra a cumplir sus obligaciones de exploración, haciendo vías, plataformas, perforando pozos, sacando agua profunda. Hoy los llanos orientales están padeciendo de un detrimento ecológico gravísimo. Da miedo ir a los llanos viendo secar los morichales, porque simplemente cada una de las empresas, al hacer sus vías de acceso, eso se generó, se convirtió en un laberinto que inclusive los mismos dueños de las fincas que viven en ciudades y llevan más de un año sin ir a la finca se pierden, y eso genera un arrastre de sedimentos a los humedales y a los morichales, los cuales cuando se sedimentan se secan, muriendo ahí con ellos los chigüiros, muriendo obviamente todo el hábitat de la fauna que existe en esos morichales. ¿Culpa de qué? De la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que no planeó la exploración de la Orinoquía. Y para más tristeza, la entregó en concesión con cero participación para el país en la producción. Lo mismo está haciendo con la Cordillera Oriental, siendo también nefasto, porque nosotros somos el único país del mundo que nos atrevimos a subirnos a una cordillera a buscar crudo. Si uno mira por internet a qué altura sobre el nivel del mar están los campos, en ningún país del mundo hay un campo a más de 200 metros sobre el nivel del mar. Pero nosotros aquí estamos haciendo sísmica en el lago de Tota, en el páramo de Sumapaz, en el Nevado del Cocuy. Ya hay un campo a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que es el de Corrales en Boyacá. O sea, eso es ser unos sinvergüenza. Nosotros somos ingenieros de petróleos, pero nosotros también tenemos que pensar en que la industria petrolera debe desarrollarse en forma sostenible también con el ecosistema. No podemos ir a acabar con las fuentes de agua por querer sacar un recurso que a la hora de la verdad tampoco va a ser para nosotros. Y todos los países del mundo tienen zonas de reserva, nosotros también tenemos derecho a reservarnos unas zonas, sobre todo para proteger el agua, que es un recurso vital y más importante que el mismo petróleo, porque nadie va a echarle crudo a la olla para cocinar, nadie se va a bañar con petróleo. Esta botella de agua que no tiene 1 litro vale más que 1 litro de petróleo hoy, por lo cual, compañeros, tenemos que meterle pueblo a esto, porque difícilmente en el Congreso de la República, con el gobierno que hay hoy en día, se va a poder lograr dar los cambios. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! ¡Viva Colombia!
Por su parte, la Unión Sindical Obrera USO señala que no solo Ecopetrol, sino el gobierno nacional deben entregar una fecha de manera inmediata al pueblo de Colombia para saber cuándo inicia este importante y ambicioso proyecto, no solo para Barrancabermeja, sino para todo el país. En estos momentos, la Unión Sindical Obrera quiere llamar la atención del pueblo colombiano y en especial de Barrancabermeja y el Magdalena Medio con relación al grave incumplimiento en el que el gobierno colombiano y la administración de Ecopetrol vienen incurriendo al no dar la fecha exacta del inicio del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Hemos transitado un largo camino dentro del cual se venían reclamando una serie de pasos y dentro de los cuales también se exigía que la USO suscribiera un acuerdo de armonía laboral, temas todos que nos han parecido unos perfectos pretextos para no decirle la verdad a la ciudad de Barrancabermeja. Hoy vemos con mucha preocupación que el gobierno nacional hace cambios en sus ministerios como el de Minas y que además sigue desarrollando su política en la agenda de la locomotora mineroenergética sin volver su vista hacia Barrancabermeja, a la cual en su campaña electoral le prometió la ejecución de este importante proyecto. Llamamos, por tanto, al presidente Juan Manuel Santos, al ministro de Minas y Energías, como también al presidente de Ecopetrol, a que no le den más largas a esta iniciativa y a que sin vacilaciones se desarrolle este importante proyecto, ya que tenemos información que dentro de la misma administración de Ecopetrol hay funcionarios que se están oponiendo radicalmente a que se desarrolle este proyecto, mientras los equipos que se compraron, porque son equipos de larga entrega, ya llegaron al país y se encuentran en las bodegas de Cartagena, depreciándose y con el riesgo de que se puedan perder o dañar. Por ello, combinamos a que los entes de control también hagan su papel y, ante todo, que la comunidad de Barrancabermeja, los trabajadores, los desempleados, nos sumemos a esa gran campaña nacional del desarrollo de la modernización de la refinería de Barrancabermeja y también a conseguir la alianza Campos Rubiales para Ecopetrol, porque desde allí provendrán los 210.000 barriles de carga que requiere nuestra refinería, habida cuenta de que este es un campo petrolero que hoy está en disputa con la Pacific Rubiales, la cual se lo pretende prorrogar después del 2016, y desde los sectores sociales, populares, campesinos, estudiantiles y obreros, estamos reclamando que esos 210.000 barriles deben pasar a manos de Ecopetrol, porque es la empresa que representa la memoria histórica petrolera de este país, tiene la experiencia, la capacidad, y de allí podemos obtener los 175.000 barriles de crudo que nuestra refinería demanda de crudos pesados con la conversión que se le daría en el proyecto de modernización. Por tal razón, la Unión Sindical Obrera denuncia la irresponsabilidad con la que la Presidencia de la República viene faltándole a ese compromiso a los barranqueños, y también denuncia que la administración de Ecopetrol pretende seguir dilatando sobre pretexto de que hasta que no inicien las plantas de la refinería de Cartagena no iniciaría el proceso de adjudicación de este importante proyecto de modernización, con lo cual la situación social, económica de Barrancabermeja se agudizaría mucho más y las situaciones de confiabilidad, de competitividad, de sostenibilidad de la misma refinería son prácticamente una situación incierta e insegura. Como Unión Sindical Obrera llamamos a todo el pueblo de Barrancabermeja y a toda la comunidad a que nos sumemos a ese Frente Amplio, alianza por la defensa de Campos Rubiales a manos de Ecopetrol y por salvar el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Y es así como llegamos al final de nuestro programa. Les recuerdo que ustedes pueden hacer parte de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter a través de Uso Frente Obrero y visitarnos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.